Muy bien. Bueno, entonces hoy es la primera clase del módulo 1 de Bioestadístico y Computación. Si ustedes me permiten, voy a compartir la pantalla. Avísenme si están viendo el PowerPoint. ¿Lo Sí ven? se ve. Sí, profe, perfecto. Muy bien. Durante el cursado nos va a acompañar la profe Nelía. Hoy, porque está cursando una materia, ella no nos puede acompañar, pero nos vamos a ir turnando. En algunas clases estaremos los dos, en otras clases estará ella o estaré yo. Nos conocen a los dos, así que ya saben más o menos cómo es nuestra modalidad de trabajo. No hay ninguna sorpresa con eso. Recordemos algo que ya vimos cuando vimos la materia metodología. ¿Se acuerdan que cuando vimos la materia metodología hicimos una advertencia y dijimos, vamos a hacer una metodología pero aplicada a la investigación? Bueno, la misma advertencia la vamos a tener ahora, que es, vamos a cursar una bioestadística, la materia en realidad se llama bioestadística y computación. La parte de computación es la parte que vamos a hacer con los programas, con el programa de estadística, y la bioestadística va a ser muy aplicada a la investigación. Entonces vamos a tener que ver todos ejemplos relacionados con la investigación. No vamos a ver una bioestadística que no tenga que ver con eso. Vamos a hacer un repasito, y ese repasito tiene que ver con... Vamos para atrás, ahí está. Ahora sí. ¿Se acuerdan que un proyecto de investigación se generaba a partir de ideas, a partir de preguntas? Las ideas y las preguntas iban reformulándose. Acuérdense cómo ustedes fueron creando los proyectos de investigación que vimos en la materia anterior, ¿sí? Ideas y preguntas, y yo tengo acceso a tal unidad hospitalaria o tales pacientes, entonces me puedo preguntar tal cosa, pero la idea es tal otra. Bueno, ese ida y vuelta que ustedes fueron haciendo terminó buscando información, ¿sí? La idea de la pregunta fue buscar información, fue a buscarse acerca de lo que se sabía. Eso acerca de lo que se sabía quedó plasmado en los proyectos de investigación de ustedes, en las introducciones, en las metodologías. ¿Se acuerdan cuando les pedimos que hagan citas bibliográficas que refieran de dónde sacaron lo que pusieron en metodología? Bueno, todo eso fue búsqueda de información por parte de ustedes y, digamos, esa es la manera donde nace un proyecto de investigación. Ideas y preguntas van y vienen, se relacionan con hipótesis y objetivos, y habíamos dicho, ¿se acuerdan?, que la metodología es lo que hace viable, factible, un proyecto de investigación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que mientras charlemos de ideas y preguntas no deja de ser una charla de bar, pero cuando planteamos los objetivos y los escribimos, ahí nace el proyecto? La metodología va a ser lo que garantice poder cumplir con los objetivos. Este simplemente es un repasito de una diapo de la materia metodología. ¿Pero por qué la ponemos acá? Porque es imposible separar la metodología de la bioestadística. Solo en el caso que algún tipo de trabajo haga un estudio de caso, por ejemplo, alguna patología muy, pero muy rara, muy, pero muy complicada, se hace un trabajo de investigación con un solo caso, con 2 casos, por ejemplo, y cuando uno hace estudio de casos, son los únicos tipos de investigaciones que no van a tener estadística. Ahora, el resto de las investigaciones, todos van a tener bioestadística. Más de una vez pasa que quieren hacer un tipo de investigación y le llaman investigación de tipo cualitativa, pero aún la investigación de tipo cualitativa se puede cuantificar. ¿Sí? ¿Cuántos pacientes te dijeron tal cosa? ¿Cuántos pacientes te dijeron tal otra? Entonces, aún las investigaciones cualitativas se pueden cuantificar.
no podemos separar metodología de bioestadística porque está muy metido adentro la bioestadística. De hecho, hay una parte de los bioestadísticos que se llaman diseñadores, que son los que se especializan en metodología. Y eso es lo que la profe Nalia y yo fuimos haciendo en el cursado anterior. Fuimos dándole una metodología, pero siempre con la pata de bioestadística, aunque ustedes no se enteraron de eso, pero lo vamos a reforzar durante este cursado. Entonces, la bioestadística va a ser el objeto que nosotros vamos a mirar en esta materia. La materia se llama entonces bioestadística. Y la pregunta es, ¿qué estudia la bioestadística? O sea, nosotros sabemos que la biología, el objeto de estudio de la biología son seres vivos. Nosotros sabemos que el objeto de estudio de la geología son rocas, el planeta, como quieran llamarlo. El objeto de estudio de la medicina es el ser humano, el cuerpo, la salud, como quieran llamarlo. La pregunta es, ¿cuál es el objeto de estudio de la bioestadística o de la estadística? La estadística, o la bioestadística particularmente, porque la estadística aplicada a los seres vivos, tiene como objeto de estudio una población. El objeto de estudio de la estadística es la población. ¿Y cómo se define una población? Una población se define como un conjunto de... Bien, ¿conjunto de qué? Conjunto de individuos, conjunto de elementos, conjunto de unidades, como uno defina a la unidad o el elemento que está estudiando. Imagínense ustedes algunos de los proyectos que plantearon en el trabajo, en la materia metodología. Si mal no recuerdo, todos y cada uno de ustedes plantearon como objeto de estudio a una población de personas o de pacientes, ¿sí? Me acuerdo que ¿Carlos era? No, ¿quién era? A ver, Claudio. Claudio tenía como objeto de estudio personas que iban a un gimnasio, pero que no eran pacientes, eran personas. Y no me acuerdo si era Diana o Florencia, tenía como objeto de estudio pacientes. ¿Por qué refiero esto? Porque todos y cada uno de ustedes decidieron trabajar con una población que en definitiva es una población humana, ¿sí? Pero podrían trabajar con una población que no sea específicamente una población humana. Por ejemplo, si cada uno de ustedes quisiera, perdón, si uno de ustedes quisiera estudiar los centros de salud de la ciudad donde viven, cada centro de salud sería la unidad y la población sería el conjunto de centros de salud. Por lo tanto, dependiendo de los objetivos y de las hipótesis, uno define cuál es la población estadística que va a estar trabajando. Siempre lo hemos reforzado esto en metodología. ¿Se acuerdan cuando vimos criterios de inclusión y criterios de exclusión de la muestra, de la población? Bueno, eso lo hacíamos para definir la población estadística. La población estadística, cuando se trata de personas, suele definirse con criterios de inclusión y de exclusión. Y siempre la definición de población para la bioestadística es el conjunto de algo, conjunto de lo que estamos estudiando. Ahora, pueden ser personas, pueden ser muestras de sangre. O sea, el conjunto de muestras de sangre puede ser una población. Y de la población, cada uno de los elementos o cada una de las unidades es a lo que a mí me interesa estudiar. Cada unidad, cada elemento. En el caso de ustedes es cada persona. Eso es lo que a mí me interesa estudiar. Entonces, yo quiero estudiar a las personas, cada persona es una unidad o un elemento. Esos elementos, esas unidades, tienen características. Son innumerables las características que podemos tomarle a cada una de las unidades o elementos de la población. Solo vamos a tomarle aquellas características que nos interesen por el objetivo, ¿sí? Si el objetivo me dice que voy a estudiar la dieta de las personas,
¿para qué le voy a preguntar a las personas si son hinchas de River, de Boca o de qué cuadro de fútbol son simpatizantes? O sea, preguntarle la simpatía por algún equipo de fútbol no hace a los objetivos del trabajo, escapa de los objetivos. Entonces vamos a tomarle aquellas características solo que sean importantes para los objetivos. Si le tomamos de más, tiene un costo extra. Si le tomamos de menos, nos vamos a quedar cortos y no vamos a concluir lo que queremos. Entonces hay que tomar justo las características necesarias para cumplir objetivos y o hipótesis. Ahora bien, normalmente lo que suele pasar es que no podemos acceder a todos y cada uno de los elementos de la población. Imagínense una población muy grande y que no vamos a poder tomar la información a todas las personas o a todos los elementos. Por lo tanto, está demostrado por teoría que si yo tomo una porción representativa de esa población, voy a tener una muestra. La muestra me va a servir para representar a la población. La muestra va a tener un número mucho más pequeño que el número de la población y no me va a hacer falta buscar a todos los elementos de la población porque con los elementos de la muestra puedo extrapolar los resultados a la población. Entonces, cuando no puedo acceder a toda la población porque la población es muy grande, porque hay una logística muy cara para hacer, entonces lo que hago es tomar una muestra. Y la muestra se entiende como una porción representativa de la población. Obviamente que la muestra también tiene, cada uno de ellos es un elemento, y la muestra tiene características que son las características que yo les voy a tomar. Cada uno de los elementos tiene un montón de características, pero yo solo voy a tomar las que me interesen. ¿De dónde puedo tomar esas características? Bueno, si mi unidad, mi elemento, es un paciente, de la historia clínica yo puedo tomar las características que me interesan. Esta es una historia clínica vieja, cuando se hacían en papel, ¿sí? Prestada por la clínica Reina Fabiola, y ahí cada vez que el paciente va al médico, va al licenciado en nutrición, va al kinesiólogo o va a donde vaya, quedaba una referencia a información. Cada una de esa información es algo, son características que tiene el paciente. Tomaríamos solo aquellas que nos interesan. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, vamos para atrás. Ahí está. Habíamos hablado de las características. Vamos a tomar las características que sean importantes para los objetivos, dijimos. Muy bien, punto número 1. Y segundo, vamos a tomar las características que varíen entre paciente y paciente. Si llegara a haber una característica que es constante a todos los pacientes o a todas las unidades de la población, entonces no vale la pena tomarlo. Por ejemplo, si estamos trabajando sobre embarazadas, ¿sí? Uno de los trabajos que habían propuesto uno de ustedes quería trabajar sobre pacientes embarazadas. Si nosotros queremos trabajar sobre pacientes embarazadas, ¿para qué le vamos a preguntar el sexo? Se supone que es una constante en toda esa población. ¿Sí? En cambio, si estamos trabajando con pacientes diabéticos, el paciente o puede ser del sexo masculino o puede ser del sexo femenino, por lo tanto, sí vale la pena preguntarle el sexo. Con eso, ¿qué queremos decir? Que solamente vamos a tomar aquellas características que sean variables, no vamos a tomar las características que sean constantes. Y ahí definimos el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Es una característica que tiene cada unidad o cada elemento que cambia entre unidad y elemento, o elemento y unidad de elemento. Si yo no sé de antemano cuál va a ser el valor de la característica que va a venir cuando venga el próximo paciente. Se pueden clasificar de varias formas las variables y hay distintas clasificaciones. Nosotros tomamos en general una clasificación que es sencilla, que une dos formas de clasificar, porque a nosotros nos parece que es muy práctica esa forma de clasificar.
Las variables se pueden dividir entonces en variables cualitativas y en variables cuantitativas. Y a su vez, las variables cualitativas pueden ser variables nominales, como por ejemplo el sexo de la persona, como por ejemplo el grupo sanguíneo de la persona. La persona puede ser A, puede ser B, puede ser AB o puede ser 0. ¿Sí? Es un nombre solamente, no implica ni un orden ni un número, es un nombre que se le da. Eso es una variable de tipo cualitativa. Y pueden ser también, perdón, eso es una variable de tipo cualitativa nominal. Y puede ser también una variable cualitativa, pero de las que se denominan ordinales. Por ejemplo, los score. Hay muchos score que son variables cualitativas ordinales. No sé si ustedes conocen la escala visual análoga, que normalmente se la conoce como la escala del dolor, donde a una persona se le pregunta qué dolor siente cuando 1 es un mínimo dolor posible y 10 es un dolor insoportable. Cuando el paciente elige qué valor de dolor considera que tiene en ese score, entonces el paciente lo que está haciendo es un orden, un ranking. No significa que si un día le dolió 8 y al día siguiente con un analgésico le dolió 4, el dolor se haya reducido a la mitad. O sea, no hay una medida ahí. Simplemente es un ranking, es un orden. Entonces la variable ordinal, la mayoría de los scores son ordinales, es una variable tipo cualitativa. Y las variables de tipo cuantitativas, por ejemplo, variables de tipo cuantitativas discretas. ¿Cuáles se le llaman discretas? Son aquellas que son números enteros. Por ejemplo, un paciente se le pregunta cuál es el número de hijos que tiene, un paciente se le pregunta cuál es el número de eventos que ha realizado, ¿sí? Los conteos en general son los más comunes para pensar como variables discretas. Una persona puede tener un hijo, puede tener 2 hijos, pero no puede tener 1,5 hijos. Y por último, la más sensible de todas las variables son las variables cuantitativas de tipo continuas. Por ejemplo, el peso. Se define una variable cuantitativa continua como aquel valor numérico que tiene infinitos valores entre los enteros. Cuando uno piensa en el peso de una persona, va a pensar en, bueno, sí, pero yo el peso lo puedo decir como 84 kilos. Sí, bueno, perfecto. Pero cuando vos digas que el peso vale 84 kilos, está siendo muy poco preciso, porque si tuvieses una balanza con mucha precisión, me dirías que la persona pesa 84,253217,9. Ahora, la naturaleza de la variable peso es de tipo continua, pero nosotros le hacemos perder jerarquía solo por comodidad. Entonces, cuando pensamos en el peso del adulto, estamos pensando y el peso del adulto puede ser 72 kilos, 68 kilos, 50 kilos, porque mirándola como un número entero nos resulta cómodo. Ahora, un neonatólogo no va a mirar el peso de un niño recién nacido como un número entero. Es muy importante si el niño pesó 1,5 kilos o 1,7 o 1,8. Fíjense que ahí se nota que la variable peso es de naturaleza continua y no puedo ponerla como entera porque hay mucha diferencia entre un recién nacido de 1,6 kilos y un recién nacido de 1,9 kilos. ¿Sí? Hasta la expectativa de vida es diferente cuando hay un incremento del peso en neonatología. Ahora, esas 4 tipos de variables las clasificamos así, pero ¿por qué? ¿Por qué nos interesa clasificar las variables? Porque dependiendo del estudio que querramos hacer y dependiendo de cómo lo tomamos, el tipo de análisis estadístico que vamos a hacer va a ser diferente si la variable es nominal, si la variable es ordinal, si la variable es discreta o es continua. No es el mismo análisis que voy a hacer si la variable es continua que si es discreta, si es ordinal. O sea, van a ser diferentes los análisis que voy a poder hacer.
Y yo le puedo hacer perder jerarquía a una variable, pero no puedo hacerle ganar jerarquía. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, el índice de masa corporal es una variable que es de naturaleza cuantitativa continua. El índice de masa corporal es cuantitativa y es continua. ¿Por qué? Y porque si yo a un paciente lo peso y digo que el paciente pesa 80 kilos, 80,7 por ejemplo, si le mido la talla y el paciente mide 1,70 m y pico, y hago el cociente entre el peso y la talla al cuadrado, me va a dar un número, y el número que me va a dar es un número continuo, que tiene infinitos decimales. Me va a dar, por ejemplo, 26,3117. Entonces, la naturaleza es continua. Si yo quiero trabajarlo con más comodidad al índice de masa corporal, le puedo hacer perder jerarquía y le trunco los decimales. Entonces digo, este paciente tiene un índice de masa corporal de 32, este lo tiene 27, este lo tiene 28. Transformé a una variable de naturaleza continua en mirarla como discreta. Ahora, cuando la Organización Mundial de la Salud me dice que si la persona tiene un índice de masa corporal debajo de 18,5 es bajo peso, si la persona tiene un índice de masa corporal entre 18,5 y 25 es normopeso, entre 25 y 30 es sobrepeso, y entre 30 para arriba obeso, obeso mórbido, esa clasificación de bajo peso, normopeso, sobrepeso, obeso y obeso mórbido es una clasificación de una variable cualitativa ordinal. Está como ordinal, ¿sí? Entonces, cuando ustedes me dicen, vamos a estudiar el índice de masa corporal, yo les creo, pero automáticamente les tengo que preguntar, bueno, perfecto, ¿y cómo lo vas a medir? Porque al índice de masa corporal lo pueden medir como una ordinal, lo pueden medir como una discreta y lo pueden medir como una continua. ¿Qué tiene de bueno y de malo cada una de esas cosas? Bueno, cuando yo le hago perder jerarquía, por ejemplo, mirarla como ordinal, los análisis estadísticos que voy a hacer van a ser más sencillos, pero me va a costar más sacar conclusiones, porque son más precisos los análisis con las variables continuas o discretas que, por ejemplo, una ordinal o una nominal. Yo puedo hacerle perder jerarquía a cualquier variable. O sea, cuando es continua la puedo pasar a discreta, ordinal o nominal. Lo que no puedo hacer es darle jerarquía. Por ejemplo, la variable sexo, ¿sí?, es masculino y femenino. Yo no puedo decir, bueno, ahora al femenino lo hago valer 7,32 y al masculino 1,25 y pasé el sexo a continua. No se puede. No puedo inventarle jerarquía. La jerarquía, ¿sí?, se la puede perder, pero no se la puede inventar. ¿Sí? Entonces, de las nominales a las ordinales, discretas y continuas, vamos de menor jerarquía a mayor jerarquía. ¿Y qué quiero decir con jerarquía? Imagínense una variable nominal como A, B o A, B, C, pero no en orden. O sea, sería masculino, femenino. No hay uno mejor que otro, no hay un hombre. Yo puedo decir masculino, femenino, o puedo decir femenino, masculino. Es exactamente lo mismo. Mientras que la variable ordinal ya tiene un orden determinado. Bajo peso, normopeso, ¿sí?, sobrepeso, obeso. La variable discreta no solamente tiene un orden que vaya a saltos, sino que hay una medida de 1 de diferencia en cada uno de los valores. De 28 va a 29, de 29 va a 30, de 30 va a 31. Y la variable continua tiene infinitos valores entre los enteros. Entonces el cambio que yo veo es mucho más preciso, ¿sí? Veo cambios más finitos. Entonces ahí se entiende que hay mayor jerarquía en una variable continua y hay mucho menor jerarquía en una variable nominal. ¿Con cuál tipo de variable voy a trabajar? Bien, con la que pueda, con la que me interese. Cuando ustedes armaron sus proyectos, la profe Analia y yo fuimos viendo y fuimos entendiendo qué era lo que querían ver. Ahora, el análisis estadístico que van a tener que hacer va a ser diferente
si, por ejemplo, van a tener una variable nominal que si van a tener una variable continua. Y en eso lo vamos a ir acompañando. Ahora, una vez que yo planteo los objetivos de un proyecto de investigación, una vez que me aprueban el trabajo con la metodología adecuada, una vez que yo hago el proyecto de investigación y tomo la información resultante, tengo la info, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago con eso que, digamos, recopilé, que recogí? Todos y cada uno de ustedes han pensado para sus proyectos algunas variables. La pregunta es, ¿qué hago con esas variables? O sea, las tengo números. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hago con eso? ¿Están ahí o están durmiendo? Las comparo, las analizo. Las analizo. ¿Sí? ¿Qué decís vos? ¿Las analizo? Y para mí sí, profe, Sí, las analizo. sí, primero analizo. Bien, pero ¿cómo las analizo? Sí, Camila. Chao, que estés muy bien. ¿Cómo las analizo? O sea, ¿dónde están? Y en una base de datos. Ahí está. ¿Y cómo hago para hacer la base de datos, Florencia? Ay, bueno, ya no sé. Nada. Tengo que juntar los datos primero. Primero hay que claro, Bien. recolectar los datos Lo primero que tengo que hacer es armar una base de datos. en O sea, base a lo que queremos investigar, en digamos. base a lo que queremos ver. Entonces, ahora, si ustedes me permiten, voy a abrir, ¿sí? Voy a abrir un archivo virgen y acá vamos a ver ¿Te tildó? Sí, creo que se desconectó el profe. Ah,
Bueno, eso es todo por hoy. Capaz se quedó sin internet, profe. Volví. Hola, profe. Gracias por tenerme paciencia. Fivertel me acaba de dar una mala pasada. Bueno, ¿seguimos? Sí, bárbaro. Sigamos. Dale, gracias. Bueno, entonces, queremos tomar datos. Tenemos que armar una base de datos. La pregunta es, ¿cómo hacemos para armar una base de datos? Entonces, voy a compartirles una pantalla. ¿Sí? Y ahora deben estar viendo la base de datos. ¿Sí? ¿Ven un Excel? Sí, se ve. Sí, profe. Bien. Eso va a ser una base de datos. ¿Cómo hago para que esto sea una base de datos? Primera regla. La primera fila de toda base de datos, la primera fila de toda base de datos va a tener los nombres indicativos y los nombres de las variables. Entonces, siempre yo recomiendo poner un número, un caso o algo como primer nombre, y acá vamos a tener el número de unidades que miramos. ¿Sí? ¿En todos ustedes les parece bien que de ahora en más, por consenso, digamos que cada uno de las unidades es un paciente o una persona? ¿De ahora en más? Sí, Porque si no me veo obligado a decir, bueno, cada una de las unidades o elementos para definirlo estadísticamente. Como todos ustedes van a trabajar o con pacientes o con personas, ¿sí? Digamos que cada uno de los casos son cada una de las personas. Bueno, va a poner algo que identifique a la persona. ¿Sí? En el caso de ustedes probablemente sea apellido y nombre, pero si no, lo que normalmente ocurre es que acá tenemos la historia clínica. Entonces, esta es la historia clínica de una persona, esta es la historia clínica de otra, la historia clínica de otra, etc. Y ahí tenemos historias clínicas. Normalmente, uno empieza con información que la toma por las dudas, no sabe si le va a servir, pero sí o sí vamos a describirlo, por lo tanto lo vamos a necesitar. Y seguramente, nos interese o no nos interese, vamos a poner sexo y vamos a poner edad. Luego, ¿qué variables les parece que podemos poner para hacer un ejemplo de una base de datos? A ver, ¿qué variable podría Índice de ser? masa corporal. peso. Bien, Diana dijo índice de masa corporal. Ahora, para poder ver el índice de masa corporal, primero tengo que tener el peso, la talla y después el índice de masa corporal. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Uno más y no jorobamos más. Si fuma o no fuma.
¿Fuma o no fuma? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ver. El paciente número 1, que tiene la historia clínica 4521, ¿de qué sexo es? Femenino, obvio. Femenino, obvio. Perdón, tengo el micrófono entre el teclado y yo. Femenino. Tampoco es que soy tan rápido para tipear. ¿Qué edad es la femenina, dirían los policías? 35. 35. ¿Sí? ¿Qué peso tenía la femenina de 35? 53. 53 kilos. ¿Y la talla? 1,68. 1,68. Bien. Primero, podemos hacer una fórmula directamente acá. O sea, ¿para qué vamos a estar calculando aparte si podemos hacer una fórmula y estirándola? ¿Saben cómo se hace una fórmula con Excel? Pongo el igual, ¿sí? Que le indica al Excel que va una fórmula, y le digo que el peso lo voy a dividir por la talla al cuadrado. No puede ser. Sí, ya sé qué pasó. Por la talla al cuadrado. Así. Ahí está. ¿Saben lo que hice? Puse que el peso, que está acá, lo divido por, todo junto, talla por talla. Entonces me dio 18,5. Ahora, índice de masa corporal. ¿Cómo está expresado? ¿Qué tipo de variable es índice de masa corporal según lo que vimos antes? Cuantitativa continua. Cuantitativa continua. ¿Les interesa así o les interesa también verla? Sí, clasificarla. Calórica. Sí, Claro. genial. Bien, la clasificamos, ¿sí? Y vamos a poner entonces índice de masa corporal 2. Porque cada variable tiene que tener nombres diferentes. Cuando yo entre esta base de datos a un programa de estadística, no le puedo decir que analice el índice de masa corporal si tengo 2 columnas. Cada columna tiene que tener un nombre único. Bien, acá entonces, ¿qué le van a poner? A la femenina de 35, que tiene un índice de masa corporal de 18,77. Normal, el límite de bajo peso. Normo peso. Pero Normo peso. Normo peso. No ¿Por fuma. qué? ¿No fuma? Bien, no fuma. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al segundo. ¿Qué sexo es el segundo? Masculino, obvio. Masculino, obvio. Masculino. ¿Sí? Bien, perdón. Acabo de... Masculino. ¿De qué edad era el masculino? Con mayúscula lo escribió. Todo. Sí, ¿Viste? estoy haciendo trampa. Dale. ¿De qué edad era el masculino? 51. 51. Sí. Un pibe. 80 kilos. Oh, Atlas. 1,71 m. 1,71 m. Fíjense la ventaja de esto. Yo hago así ahora y lo estiro Sí. para abajo y listo. No, ¿qué pasó? Igualmente la talla está en centímetros. Ahí Y está. arriba en Listo. metros. Ahora sí. Ahora. ¿Sí? Perfecto. Entonces, Sobrepeso. arriba 25, sobrepeso. Eso también se puede hacer, digamos, con fórmulas determinadas. Sí, si vos pones un if y sí está entre tanto y tanto, le pones. Claro. Bueno, ¿fuma o no fuma el señor? Sí. Sí fuma. ¿Sí? Bien. El tercero, ¿quién es? O la tercera. ¿Femenino o masculino? Ya tenemos Femenino. De vuelta. femenino. Bien, ahora yo pongo fem. ¿Es femenino? No, quise poner fem y puso lo que yo no quería. Fem. Ahí está. Ahí estamos. Mire lo que pasó acá. Cuando uno carga una tabla, y está a propósito que me dijeron lo puso en mayúscula, cuando uno carga una tabla con muchos casos, y sobre todo
si uno empieza a cargarlo un día y después a la semana sigue cargando, hay mucha probabilidad de error. ¿Ven? Yo acá puse femenino todo en minúscula, acá puse masculino todo en mayúscula, acá puse fem. Entonces, si yo no corrijo los errores, cosa que a veces se pasa, tengo que pedirle a algún software que me diga si hay algún tipo de error en la carga. Un control tengo que hacer. Vamos a ver cómo hacerlo. ¿Se entiende cuál es el problema? Sí, profe. Bien. ¿De qué edad era la femenina esta? 42. 42 años. Puede ocurrir que yo haga esto y no me di cuenta que en vez de 42, ¿cuánto tipié? 420, inexistente, 400, digamos. 420 años la señora, que se mantiene muy bien, obviamente. Bueno, puede ocurrir que en el tipeo de la carga de los datos haya errores, haya equivocaciones. ¿Cuál es el peor problema que puedo tener yo? No darme cuenta nunca que ha habido equivocaciones. Por lo tanto, es importante tener una idea de cuáles son los valores normales que tienen las variables para darme cuenta después si alguno de los casos está mal tipeado. Yo me di cuenta antes, entonces la corregí. ¿Cuánto pesa la femenina de 42? 70. 70 kilos. ¿Cuánto mide? 1,60 y algo, ponga. 1,64. Bueno, ¿Sí? Y algo no me da el programa. Estiro acá, tiki, 26,02. Me dice que sobrepeso. ¿Fuma la chica? sí. Bien. Si yo puse sí, tanto la S como la I en minúscula, tengo que respetar y poner la S y la I en minúscula. Y cuidado porque a veces pasa que sin querer toco un espacio. Fíjense dónde está el cursor ahí. S, I y un espacio. El Excel es tan inteligente que se da cuenta que yo soy un bruto. Por lo tanto, si yo filtro acá, datos, filtrar, si yo filtro, fíjense que el Excel me dice, tenés un no y tenés un sí. Porque el Excel se da cuenta que metí la pata yo. Ahora, en estos sí hay dos cosas diferentes. Este es un sí y solo sí, y este es un sí con un espacio. Si yo cargo estos datos en un software estadístico, el software estadístico va a entender que el no es un tipo de fumador, o sea, es el que no fuma, este sí es el que sí fuma sin espacio, y este sí es otro, que es el que sí fuma con espacio. Todo lo que yo les estoy mostrando son errores posibles que uno puede cometer cuando hace una base de datos. Todos, si tenemos que tipear datos, tenemos la probabilidad de cargar mal una base de datos por errores de tipeo. Entonces, lo primero, la primera fila es la fila donde tenemos las indicativas y las variables. A partir de la segunda fila, cada paciente es solo una fila. Si tengo otra información de esta paciente que es femenino, la voy a ir poniendo a la derecha, haciendo una tabla muy pero muy ancha, pero no voy a poner abajo de nuevo a esta misma paciente en otra fila abajo. Cada unidad, cada elemento, cada paciente es solo una fila. En cada columna hay solo una variable. ¿Sí? Cuando acá la compañera me dijo 1,60 y pico, yo no puedo poner y pico, o sea, yo tengo que poner 1,64. Tampoco podría poner mayor a 1,60, porque miren lo que pasa. Si yo pongo mayor a 1,60, miren lo que pasó con el programa. Primero que me chingueó esto, pero segundo, fíjense lo que hace Excel. Excel cuando tenemos, miremos acá, cuando tenemos una letra, Excel lo tira a la izquierda. Cuando tenemos una letra, Excel lo tira a la izquierda. Cuando tenemos un número, Excel lo tira a la derecha. Entonces, el mayor, Excel lo entiende como que es una letra, porque encontró un carácter que es no numérico,
y no lo voy a poder analizar como una variable cuantitativa si pongo este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces tengo que poner, cada variable es de una categoría. ¿Cómo me dijeron que era la categoría de índice de masa corporal medido así, como peso sobre talla al cuadrado? ¿Una variable de qué tipo? Cuantitativa continua. Cuantitativa continua. Y acá, índice de masa corporal medido de esta forma, ¿qué tipo de variable es? La ordinal. Cualitativa ordinal, correcto. ¿Y fuma o no fuma? ¿Qué tipo de variable es? Esa sí es Nominal. nominal, cualitativa nominal. Esa es cualitativa nominal, exacto. Miren otra cosa. Acá tranquilamente, podría tener yo un índice de masa corporal 3. Y la pregunta es si la persona es o no es obesa. Entonces esta persona no, esta persona no, esta persona no. Y si acá tuviéramos una persona que tiene, no sé, 35 como índice de masa corporal, diríamos, esta persona sí es obesa. Miren, con índice de masa corporal lo pusimos de 3 formas diferentes. Lo pusimos con el valor del índice de masa corporal como variable cuantitativa continua, lo pusimos como una ordinal, como cualitativa ordinal, y lo pusimos como una nominal, como un sí o no. ¿Sí? Algunas personas redoblan la apuesta. ¿Y qué dicen? Dicen, mirá, yo quiero ponerla así, porque me gusta así. Cuando es no, le ponen un 0, y cuando es sí, le ponen un 1. Está bien, todo bien, me encanta eso. Pero vos tenés que saber que esto no es un número verdadero, que es una variable igual cualitativa, cualitativa nominal. ¿Se entiende? Esto y esto es lo mismo, simplemente que acá le puse 0 y 1, pero esto no es un número verdadero. Esto es una variable que indica el sí, que es una variable indicadora. Es cualitativa ordinal también. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Bien. sí. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando uno arma una base de datos? Primero, errores de tipeo. Segundo, errores de colocar a propósito, pero cometiendo un error, la misma categoría, colocarla de formas diferentes. Tercero, hay gente que le encanta, ¿sí?, en combinar celdas, aceptar. Hay gente que combina celdas. Ustedes vieron que el Excel le da mucha flexibilidad y hay personas que combinan celdas. Bien, no puede haber ninguna celda combinada en el Excel. No puede ocurrir eso. Cada celdita tiene que estar por separado. O sea, no se puede combinar celdas. Y lo otro que también la gente hace es poner anotaciones. Esta persona no contestó. Bien, pero ¿en fuma o no fuma? La variable, ¿qué respuestas tiene? Tiene fuma y tiene no fuma, pero no tiene no contestó. Si yo le hago un análisis a esto, me va a contestar que el tanto por ciento dijeron que no, el tanto por ciento dijeron que sí, y el tanto por ciento no contestó. Si a mí me interesa la variable no contestó, la pongo. Pero si a mí no me interesa, ahí va una celda vacía. Cuando no tengo el dato de un paciente, cuando no tengo el dato de algo en particular, entonces la celda va vacía. Los soft, los programas de estadística ya saben que miran columna por columna y miran a todas las columnas. Perdón, miran a todos los elementos de la columna. Y si este no está acá, ¿sí?, por ejemplo, un no acá, si este no está acá, no lo toma en cuenta. La celda vacía no se toma en cuenta. ¿Sí? Bien. Entonces, esos son los errores más comunes cuando uno arma una base de datos. Entonces, ¿qué es lo importante de una base de datos? Es una agrupación, es un arreglo en filas y columnas, donde cada paciente es una fila y donde cada columna es una variable. ¿Estamos, gente? Sí, profe.
Me encanta. Muy bien. Yo subí ya al aula virtual, lo tienen ustedes, si no lo vemos de acá, no hay ningún problema. Una pequeña guía de trabajo práctico donde dice que hay que observar las variables tomadas a 20 pacientes que se presentan en la tabla 1. Completar en la tabla 2 a qué tipo de variable pertenecen. ¿Se animan a ir contestándolo? ¿A que lo contestemos todos en voz alta? Sí. Bien. Las variables son, como siempre dijimos, un orden, después la edad, sexo, índice de masa corporal, miren que está tomada como una variable cuantitativa numérica, glucosa, alcohol, consumo de alcohol y tensión arterial sistólica. Bien. Entonces, edad del paciente en años. ¿Qué tipo de variable es? Discreta. Cuantitativa, discreta. Cuantitativa discreta. Correcto, Claudio, correcto. Vamos a mirar cómo está medida la variable, así que correcto. Muy bien. Entonces, si quieren acá, completen cuantitativa discreta. Nosotros, a la guía de trabajos prácticos, nosotros se la damos en Word. ¿Saben por qué? Porque a medida que vayan haciéndolo, resolviéndola, la pueden ir completando y les va quedando la guía completa con lo que van haciendo. Si se la damos en PDF, no lo pueden editar. Sexo del paciente, ¿cómo está medido? Cualitativa nominal. Cualitativa nominal, correcto. Índice de masa corporal como kilos sobre metros cuadrados. Cuantitativa Sí. discreta. Exactamente. La naturaleza es cuantitativa continua, pero acá está medida como cuantitativa discreta. Correcto. Glucosa en sangre como miligramos cada 100 mililitros. También. Cuantitativa discreta. Correcto. Consumo de alcohol como no consumo es el 1, moderado es el 2 y excesivo es el 3. Ordinal. Ordinal, es una cualitativa ordinal. Fíjense, aparece como un número, pero yo tengo que saber que es ordinal esa variable. Y tensión arterial sistólica como milímetros de mercurio. Discreta. Exactamente, cuantitativa discreta. ¿Sí? Todos sabemos que índice de masa corporal y glucosa es fácilmente medirlas como cuantitativa continua. ¿Sí? Esta depende de nosotros, esta depende de los bioquímicos que te la mandan así, no te la van a mandar con coma seguramente, y esta de tensión arterial ya es más difícil ponerla con coma, pero depende del aparato que uno tenga, puede ponerla con coma. Ahora, la pregunta es, ¿vale la pena tener aparatos tan precisos? ¿Es tanta la diferencia que hay entre 145,2 y 145,4 como para tener un aparato tan preciso que nos interese ver las diferencias? La respuesta es probablemente no, así que la medimos como discreta. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Ahora vamos a revisar en el soft RMedic, y ahora lo vamos a presentar, el archivo que se llama ejercicio 1, si están completas o si se presentan errores en las columnas o variables. Muy bien. Vamos a revisar el archivo. Ejercicio 1. El archivo ejercicio 1 es un archivito, lo tienen en el aula virtual, que es el que tiene estos datos. ¿Sí? Lo que estuvimos viendo recién. Orden, edad, sexo, índice de masa corporal, glucosa, consumo y tensión arterial. Muy bien. Para poder analizar cualquier base de datos en el soft que vamos a trabajar, la tenemos que tener en el disco rígido. El soft por ahora no puede bajar del drive. O sea, si ustedes la tienen en su drive, en tal caso, no lo puede leer del drive. Por ahora tienen que tenerlo en el disco rígido, en un pen, pero no puede estar en la nube.
¿Sí? Muy bien. Vamos a ir al explorador. A ver, no sé si están viendo mi explorador o no. Por las dudas comparto nuevo. Te estaba viendo, profe, igual. Bien, ahí está. Muy bien, vamos al explorador. En el explorador vamos a poner R-Medic. Medic. ¿Sí? R-Medic. El mío ya entra automáticamente. La página que vamos a utilizar es www.r-medic.com. ¿Sí? Esa es la página. Si ustedes pueden entrar, entren. Si no, después van a poder entrar. Este software, fíjense que lo desarrollamos entre un colega que ahora está de beca en Italia y yo. Está publicado en la revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Católica, y esta es la página inicial, donde le muestra qué es el programita. Muy bien. Ahora, si ustedes van a la derecha, donde dice más R-Medic, se les abre una solapa que les permite todo archivo Excel que tenga la estructura de una base de datos, ¿sí? Todo archivo Excel que tenga la estructura de una base de datos, lo pueden subir a la nube para que lo analice. También, por si alguno sabe, puede ser en otro lenguaje que se llama CSV, que es carácter separado por coma. Pero si no, normalmente uno trabaja con el Excel, por lo tanto, si tiene el archivo Excel, lo puede levantar. Cuando uno va a Browse, va a buscar dentro de su disco rígido, de nuevo, yo ya busqué acá, por eso me aparece directamente, y voy a levantar el ejercicio 1, que es la base de datos que teníamos recién. Fíjense que acá aparecen varias solapas, vamos a empezar a ver las solapas de a una, no se apuren, y en esta primera solapa dice, bueno, tu base de datos que acabas de subir es esta. Se llama ejercicio 1, tiene 7 columnas y tiene 20 filas. ¿Es la que vos querés trabajar? Sí, es la que quiero trabajar. Primera pregunta. Profe, no levantó toda la base, me muestra solamente 5 pacientes. La respuesta es no, te levantó toda la base. La pregunta es, ¿para qué querés ver todos los pacientes? Si vos ya tenías el Excel para verlo. Te muestra los 5 primero, si querés te muestra los 10 primero, para que vos veas que realmente te levantó la base de datos que vos tenés. Entonces no te muestra toda la base de datos, porque cuando hay bases de datos que son muy grandes, 1000, 2000, 3000 pacientes, si estuvieran mostrando todo, estaría gastando una cantidad de tiempo, de energía, mostrándote cosas que vos ya lo tenés en el Excel. Esto es simplemente para corroborar que tu base de datos ya se subió a la nube. Muy bien. Ahora, lo primero que vamos a hacer es ir a la solapa control. La solapa control me dice, mira, vamos a controlar las variables. ¿En qué orden querés las variables? ¿Por qué está esta opción? Porque uno puede tener a las variables en el orden que las cargó en el Excel. Acuérdense que el Excel le llama a las columnas, columna A, B, C, D, E. Este orden original te va mostrando a las variables en el orden que las cargaste. Pero a veces pasa que uno tiene muchísimas variables y prefiere ponerlas en orden alfabético para no perderse, porque no sabe a qué altura estaba. Nosotros vamos a seguir con el orden original de las variables, que es ese. Y después te dice, che, ¿qué querés controlar? Selecciona una variable. Bueno, orden es el número de orden del paciente, por lo tanto no quiero trabajarlo, y voy a ir a edad. Cuando yo le digo que voy a edad, automáticamente R-Medic lo que hace es corroborar la columna de edad, y si encuentra todos números, me dice, tu variable es numérica. Y si encuentra al menos un carácter que no es numérico, me dice, tu variable es categórica, es una letra. Ahora, acabamos de ver edad, y me dijo, tu variable es numérica. Bueno, bárbaro, gracias. Cuando la variable es numérica, ¿qué hace R-Medic para controlar?
te dice cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo, para ver si te equivocaste, le pegaste una tipeada mal, y hay algo en el chat que no sé. Sí, Ayelem, va a estar toda grabada, si se grabó porque en un momento se me murió internet. Entonces, si es numérica, la única manera que tenemos de darnos cuenta si tipeamos mal los números, es que me dé cuál es el mínimo y el máximo. ¿Se acuerdan recién cuando dijimos que la señora tenía 420 años? Bueno, me estaría diciendo, mira, el máximo es 420, la frecuencia que lo encontré es 1, un caso, y te lo encontré en la celda que está en el orden 16. ¿Saben por qué es importante esto? Esto es importante porque a veces cuando uno tiene muchos datos, pero muchos, uno no sabe dónde está el error. Entonces, de esta forma, RMedic te identifica en tu Excel dónde está el error. Cuando identifico dónde está el error, tengo que volverme al Excel, tengo que modificarlo en el Excel y después lo tengo que volver a subir para seguir con los análisis. Entonces, el control de una variable numérica se hace mediante el obtener el mínimo y el máximo, a ver dónde está. Ahora, si la variable es sexo, que es una variable categórica, o sea, una variable cualitativa nominal, la variable sexo me dice, mira, celdas vacías no encontré ninguna. Y eso es importante, porque a veces pasa que yo sé que en mi base de datos no me contestaron 3 pacientes o 5 pacientes, una pregunta en particular, y acá me va a decir, che, tenés tantas celdas vacías. O si tengo celda vacía cuando no debiera tenerla, digo, che, acá pasó algo, no se grabó algo. Acá me dice, celdas vacías, 0. Ahora, tenés dos categorías, una es F y la otra es M. F son 8, y el lugar donde están es en la celda 5, en la 6, en la 8, en la 9, me dicen qué orden está. Y los masculinos, la M, tenés 12, y me da el orden de los 10 primeros. Si hubiera un error, como habíamos puesto nosotros, ¿se acuerda que habíamos puesto femenino, masculino y fem? Me saldría las 3 categorías, femenina, masculina y fem, entonces yo tendría que corregir la que considero que es un error. Entonces, la manera de controlar si mis columnas están bien es lo primero que tengo que hacer antes de ir a hacer análisis, porque si yo hago algún análisis y después detecto que había un error de carga, todos los análisis que hice no sirven. Voy a tener que modificar los datos y volver a escribir todos los datos de nuevo. Entonces, bueno, de esta forma yo puedo detectar si hay algún error o no hay algún error. ¿Va bien? Sí, profe. Sí, Muy sí. bien. No sé si ahora están viendo el Word o siguen viendo el... Seguimos viendo RMedic. Bien, vamos a salir. Zoom cambió la forma de presentar, por lo tanto, cada vez que cambio, tengo que salir y volver a entrar de nuevo. Acá. Muy bien. Entonces, la pregunta 1, ¿se acuerdan? Era con respecto a tipos de variable. La pregunta 2 dice, revisar. La 1B es revisar en el software Remedic si están completas o si se presentan errores en las columnas. Es lo que acabamos de hacer. Ahora, el ejercicio 2 dice, la base de datos ejercicio 2 plantea exactamente la misma base de datos que el ejercicio 1, pero con diferentes errores. Controle las columnas e identifique cada error, argumente una explicación para cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Alguno ya abrió el RMedic? Sí, yo. Bien. Sí. ¿Bajaste de la aula virtual los archivos? ¿Claudio? Ah, no, eso no lo hice. Bien. ¿Por qué? Porque el ejercicio 2 es un archivo que tenés que bajar del aula virtual. Bueno. Excepto que te lo pueda mandar por acá. No sé cómo mandar.
Si en el chat puedo mandarles un archivo, ¿puedo? No. Sí, No, se no. puede mandar, profe. A ver si lo Oh. puedo mandar yo. Está la opción de archivo, profe, ahí en el chat. La opción de archivo, si la encuentro, mija. Formato, captura de pantalla, archivo. Ajá, mira vos. Ahí lo mandé, profe. Ah, bueno, gracias. Ahí está. Ah, pero mandé el ejercicio 2. Sería el ejercicio 1 que hay que No, subir. el que hay que hacer ahora es el ejercicio 2. Ahí lo estoy El 2. buscando para mandártelo. No, Ahí pero lo, ahí ya Ahí lo entré y mandé, lo lo... bajaste. profe, el 2. Bueno, listo, gracias. Muy bien. Entonces, lo que intento es sacarle la visión a ustedes el RMedic para ver si pueden acceder a levantar con el browse a un archivo e ir a control para controlar eso. A ver si lo pueden hacer y después lo resuelvo yo. Ahí lo subí al archivo 2. Bien, ¿lo pudiste subir a RMedic? Sí. Bien. ¿Y ahora qué hago, profe? Bueno, Ahora tenemos que ir controlando, como usted dijo, profe. exactamente. Ahora anda a la solapa control, que es la que está al lado de la Ah, solapa acá, base de control. datos. Vos vas a control, dejale el orden que tiene y marca la primera variable que te interese controlar para ver qué dice esa variable, qué hace. ¿Querés, Creo que ya hay Florencia? problemas en sexo, que está mal escrito. Que está mal escrito, siempre hay problema en sexo, ¿sí? Está mal escrito. Bien, ¿cómo está escrito, Diana? Hay una F, después dice FEM, M, mask. Es como que no sé si vieron cómo iban a escribirlo. Bien. A ver, está puesto a propósito, así como para que se note mucho, pero la mayor parte de las veces cuando uno arma base de datos, en serio, se equivoca al tipear. Digamos, uno se puede equivocar. Nosotros se lo ponemos muy, muy notable, pero pasa eso y más de una vez se sacan conclusiones con una variable que está mal tipeada. Entonces, eso no tiene validez. Así que bueno, voy a hacer un autobombo, vamos a hacer propaganda. El único programita en el mundo que hace esto de controlarte la variable para ver si está bien tipeada, somos nosotros. O sea, es RMedic. Vamos todavía. Sí, señor. Nos facilitó el trabajo, profe. ¿Sí? Está pensado en el usuario, diría un amigo mío. En el IMC, el último dice no se midió en vez del número o la celda vacía. Y eso hace que toda la columna RMedic lo entienda como una letra. Claro. Bien, también pasa muchas veces que a veces ponen comentarios. Los otros días estaba trabajando con una base de datos de un médico y una columna, a ver, importé, digamos, el archivo, lo levanté y una columna no podía hacer análisis. Digo, ¿qué pasa que no se puede hacer análisis? Porque no los controlé, pasé directamente. ¿Y qué había hecho? Tenía unos 70 o 80 pacientes, más o menos. Y en la fila, como 950, había una letra anotada. No sé, ¿se imaginan una base de datos de Excel que tengan más o menos 70 filas y como en la 900 y pico, un número, una letra anotada? No sé qué pasaba, pero ahí
caí yo en mi propia trampa de no controlar antes para ver qué había. Y bueno, me hubiese evitado tiempo si yo controlaba. Después en glucosa, no sé si es un error, pero dice máximo 11.500. Es un valor medio, bueno, que no podría ser. Es un valor que medio que estaría medio dulce la persona, ¿no? Medio raro el número. Bien. Ahora la pregunta es, ¿qué hago con ese valor? Ya, acabamos de detectar que es un error. Si no puede ser que una persona tenga ese número. ¿Qué hacemos con ese número? Y voy a chequearlo. Vamos a chequearlo, perfectamente. Tenemos que ir a chequearlo si sacamos los datos de historia clínica, si sacamos los datos de alguna anamnesis que hicimos directamente en papel. Tenemos que ir a chequearlo porque, como diría un libro muy importante de base de datos, la más débil de las tintas es más fuerte que el mejor de los programas de computación. ¿Sí? Uno tiene que guardar eso anotado en algún lado. Entonces, ir a chequear para ver dónde está el error, porque biológicamente no es posible. Correcto. Profe, también podría ser más fácil filtrar, por ejemplo, en Excel. ¿Se podría Sí, hacer eso? sí, si te hace feliz usar Excel, sí. Sí, obviamente. Lo que queremos hacer con esto es que siempre chequeen antes las variables. Estamos muy acostumbrados a que por errores de tipeo se saquen malas conclusiones, porque no se dieron cuenta que había un problema. Imagínate vos, si no haces una tabla, vamos a decir algo sencillo. Tu columna que es la variable sexo, y te equivocaste, y en realidad, al tener femenino, fen, masculino, mask, te quedan como 4 sexos. Si vos querés relacionar sexo con otra variable, después, si vos no haces un gráfico o una tabla, no te das cuenta que hubo un error ahí. Y terminás sacando conclusiones de algo que no es cierto, porque tipeaste mal algo. Entonces, por eso es importante el control. Si querés controlarlo con Excel, está todo bien. Nosotros desarrollamos una manera de controlarlo con RMedic, pero siempre hay que controlarlo antes. Correcto. Y en la última variable, no sé si es la última, pero en el tema del consumo de alcohol, creo que dice -3. Ajá. ¿Y qué pudo haber pasado ahí? Se me fue el menos. ¿Se te fue el menos o no sabés qué pasaba? No Pusiste sé. un guión. Puse un guión sin quererlo, metí el 3 con un guión, pero ¿y si no era un 3 y la equivocación es tanto el menos como el 3? A ver, ¿qué queremos enseñarles con esto? Lo primero, lo que dijo Diana. Si yo corroboro mediante el control que hay un error, ¿sí? Si yo corroboro mediante el control que hay algo no factible, no posible, lo primero es ir a chequearlo. Si en el chequeo consigo encontrar la equivocación, bien, reemplazo. Ahora, si no encuentro la equivocación, no puedo dar por sentado que sea un 3 y me equivoqué en el menos. Lo que tengo que hacer es eliminar ese dato. No puedo dar por sentado cuál fue la equivocación. Ah, seguramente pasó tal cosa. Un día a un grupo de estudiantes le preparé una base de datos con edades de pacientes. Entonces, a 2 o 3 grupos le di la misma base de datos, pero con distintos errores. Entonces, un grupo de alumnos, a una persona que tenía 798 años, 798, muchos habían asentado que era 79 y habían borrado el 8. Y otros habían dicho que no, que el 7 estaba mal. Entonces era 98 años, ¿se entiende? O sea, cada uno da por sentado que el error fue de un tipo. Y no hay que dar por sentado. Si no puedo corroborarlo, lo tengo que borrar ese dato. No es un dato fiel. Solamente prefiero perder un dato y no poner un dato erróneo. ¿Estamos, gente? Profe, pero no entiendo. Por ejemplo, que ese paciente en el -3, tengo que ir al Excel y eliminar, digamos, la No. fila de pacientes.
No, la fila no, solamente el -3. O sea, no vas a matar al paciente entero por un error. Ah, bueno, ok. Bien. Ok. Y acá viene una comparación que me encanta dar, que es, miren el Excel, miren la estructura del Excel, y básicamente un Excel que esté completo, una base de datos que esté completo, va a tener una cantidad de columna que corresponde a las variables y una cantidad de fila que corresponde a cada paciente. Entonces la comparación que siempre hago es, un Excel completo es como si fuera un queso de esos quesos para cortar a máquina, que son cuadraditos, ¿no es cierto? Ahora, hay bases de datos, sobre todo pasa con los diseños que son retrospectivos, los diseños donde uno tiene que ir a buscar en las historias clínicas información. En los diseños retrospectivos, muchas veces cuando uno arma la base de datos, hay un montón de agujeros y lo que espera es un queso para cortar a máquina y lo que obtiene es un queso gruyère, de esos quesos que tienen más agujero que queso. Pasa muchas veces y los análisis se hacen igual, así que no hace falta ni eliminar todo el paciente ni eliminar toda la variable. Uno lo hace con los agujeros que están ahí. ¿Lo pudieron hacer? ¿Sofía? Profe, yo tengo la compu cargando y cuando tengo la compu cargando no me anda otra cosa que Zoom, o sea, se me traba todo, entonces lo voy a practicar después, entendí Bueno. perfecto lo que han estado haciendo, pero Bien. practicar después cuando desenchufe la compu porque literal que se me traba todo. Bueno, dale. Mayra, ¿está todo bien? Sí, profe, la última parte nomás, se me hace que yo entré cerca de las 8 a la clase, pero sí este cuadradito sí lo entendí la primera parte, por ahí tendría que volver a ver la clase. Pero Sí, esto porque es una parte de introductoria. Sí, ya Mayra. lo abrí igual, así que estoy haciéndolo. Bien. ¿Ayelén? La perdimos. Avísenle por WhatsApp. Florencia, ¿todo bien? Sí, profe, profe. todo bien. Ah, tenemos dos Florencia. Sí. Una es María Florencia, otra es... María Florencia y Florencia. Bien. Bueno. Amíguense con el R-Medic porque, digamos, lo vamos a estar usando todo el año. Y todo el año que viene también. ¿Por qué se llama R-Medic ese programa? Porque en realidad lo que nosotros hicimos es lo que se llama una interfaz. O sea, por detrás de ese programita que ustedes ven, hay un programa muy grande que se llama R. Así, la R sola. Ese programa, para poder hacerlo correr, uno tiene que escribirle lo que se llaman sentencias, o el script, digamos. Hay que escribirle el código de computación. Es muy bueno el programa, pero hace falta saber mucho para poder utilizarlo. Entonces lo que nosotros hicimos es, subimos a internet ese programa y adelante le pusimos una interfaz que, como lo pensamos para cuando empezamos a dar las clases en medicina, por eso le llamamos R-Medic, o sea, el R para medicina. Por eso tiene ese nombre. Es un programa que es gratuito, lo van a poder utilizar en el momento que quieran. Si ustedes quieren, en cualquier momento pueden entrar para empezar a usarlo. Y la idea es que nosotros le vayamos enseñando a ustedes la utilización de ese software para que sea una base fuerte en sus trabajos de especialidad, para cuando hagan sus trabajos finales. Lo más probable es que en los diseños que casi todos armaron, había uno o dos que me parece que no, pero en casi todos los diseños, las herramientas de R-Medic les van a servir para hacer sus trabajos de investigación. ¿Sí, gente? Muy bien. Como clase inicial, ya con esto es suficiente. La guía de trabajo práctico tiene más temario, lo vamos a seguir desarrollando en los próximos encuentros. El próximo encuentro es el 29, que debe ser jueves también. Jueves 29. Sí, profe, creo que sí.
que es mixto, y nos encontramos a las 18 horas. ¿Sí? Cualquier cosa, avísennos, porque a Analía y a mí, si llegara a ocurrir que ninguno va a ir al aula presencial, avísennos antes, bastante antes, un par de días antes, para que nosotros la hagamos desde nuestras casas y no tengamos que ir a la universidad, como pasó en un par de ocasiones en la materia Profe, metodología. ¿quiere pasarnos un mail? Así le podemos avisar a usted. Sí, por supuesto. Ahí te paso el mail de bioestadística. Esperame un segundo. Ahí está. En Genial, ese mail no solamente es el mail donde se van a comunicar conmigo, sino que además va a pasar lo siguiente. Durante el cursado de la materia metodología, nosotros les ayudamos con el armado de un proyecto. ¿Sí? Durante el cursado de bioestadística, lo que vamos haciendo es dándole todas las herramientas, y algunas de esas herramientas las van a necesitar para usarla en el proyecto. Pero además, la Facultad de Ciencias de la Salud nos tiene a nosotros, que somos la unidad de bioestadística, Analí y yo somos dos de las personas que participamos en la unidad. Todos los viernes a la tarde nosotros tenemos como un espacio de consultoría. ¿Sí? Entonces, en ese correo electrónico es donde nos mandan a pedir los turnos, porque los viernes por la tarde la gente va, online obviamente, a preguntarnos sobre problemáticas que tienen en sus proyectos de investigación. Entonces, la Facultad de Ciencias de la Salud pone a disponibilidad de ustedes nuestra ayuda, nuestra colaboración, para que puedan ir avanzando en los proyectos, que es extra curricular a lo que hace la carrera. Así que guarden ese mail porque lo van a necesitar después para hacernos preguntas si les hace falta. O Profe, sea, ¿el trabajo es para la próxima clase? ¿Cómo, Sofía? que digamos, es a través del mail la consulta, no es por videollamada ni es una clase No, no, cómoda. no. No, es así, mirá. Cuando necesitan algo de sus proyectos, nos mandan un mail para pedirnos un turno, y el Bien. turno lo hacemos por un Meet o un Zoom. Ah, perfecto. Digamos, es personalizado y son los viernes por la tarde siempre. Exactamente. Nosotros tenemos los viernes por la tarde, solo en ese horario, y les damos un turno. Por ejemplo, ahora el turno para mañana ya está cubierto, está casi cubierto el de la semana que viene, y recién tenemos turno, creo que para el 30, una cosa así. Vamos dando turnos para... Bien, perfecto. Gracias. Como si fuéramos médicos, pero en vez de paciente tenemos cliente. Bien, perfecto. Gracias. Nada por nada, Sofía. Bueno, gente, ¿se quedaron con alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Los atiborré con algo? No, Profe, lo nada. que yo no había entendido, perdón, es si el trabajo para la próxima clase. ¿Qué trabajo? Ese que estábamos resolviendo ahí. No, bueno, el que estaban resolviendo, o sea, resuélvanlo y la próxima clase seguimos con el temario. Listo, genial, listo. Es un ejercicio, no hay que entregar nada. Acá, en esta materia, no van a tener que entregar nada clase tras clase. O sea, no se hagan problemas. Pero Claro, son Listo, siempre genial. parciales los que van evaluándonos. 2 parciales, exactamente. Perfecto. Voy a